El trabajo mío era appointment con el CMD, el detector de metales. Así que yo iba al frente con el detector de metales. Que si ves las fotos de una que te envié, tenía el detector de metales. ¿Y por qué no tenían un engineer haciendo eso? Los ingenieros se llamaban cuando se encontraba ya la ID porque no había forma de tener en todos lados engineers. ¿Sabes? Era, o estaba EOD, que son los que desactivan bombas, o engineers, cuando a veces había que hacer un puente o destruir una estructura, pues ellos venían con los explosivos, eso era lo mejor de ellos. Pero fuera de ahí nosotros corroboramos el ID, ¿verdad? Que ese era uno de mis trabajos, hacíamos un siglo que... ¿Qué es el SIGO? Pues mira, si lo puedes ver ahí en la foto, ¿verdad? Si la puedes poner después, es literalmente un palo con una cuchilla curviada. Con esa nosotros cogíamos, ¿verdad? Cuando había un posible ID, un ID, los que no saben, A, ID, ED, era un explosivo improvisado, Improvised Explosive Device. Y generalmente pues tiene pues, el pressure plate, la batería y los cables. Pues entonces nosotros, más o menos el área donde pensábamos que estuviera ese ID, pues con el Seagull a la distancia yo verificaba que si cogía unos cables, pues era para pescar el ID. La cablería del ID. Del ID. Entonces, una vez nosotros podíamos corroborar que en efecto era un ID, pues entonces llamáramos a IOD, ¿verdad? O a los ingenieros que tomaran el trabajo. Teníamos que hacer un 360 al lugar y esperar ahí con bastante paciencia porque IOD había un team, ¿verdad? Que en todo el AO habían varios platunes también patrullando y si estaban trabajando allá, pues había que esperar que terminaran allá para entonces venir acá. Entonces, pues esa era mi segunda herramienta. Tenía 3 herramientas: el rifle, el CMD, el detector de metales, y el CBLS que para pescar los ID. Primera vez que pescaste un ID. Mira, brother, el primero, sí, que lo que vi los cables, fue cerca de mi cumpleaños. Me recuerdo que ya estaba, Dios mío, marzo, abril, creo que fue los meses por allá. Los talibanes se adaptaban a lo que nosotros hacíamos. Los talibanes, la bandera de los talibanes es blanca. Mucha gente piensa que es negra, es blanca. Entonces yo te había dicho que pues ellos avisaban a la gente. Entonces, los talibanes, por ejemplo, el primer ID que por poco me peina, no era de Pleasure Play, era de remoto. Ellos llamaban al celular y explotaba. Entonces ellos pusieron 2 banderas blancas, yo tengo la foto de eso, 2 banderas blancas en la carretera. No hacía sentido. Porque esos banderines quizás lo ponían en la siembra de trigo y eso, que todavía no había trigo en ese tiempo. No había germinado, no estaba maduro. Pero como espantapájaro, ¿verdad? Las banderas y banderines y cosas. Anyway, nosotros sabíamos que esas marcas eran de los talibanes. Entonces, ¿qué tú hacías? Pues tú arrancabas las banderas, ¿verdad? ¿Qué pasa? En esa que primera vez yo llego de cerca a un ID, vemos una bandera. Tengo la foto también de un amigo mío sentado con la bandera detrás, una bandera blanca con una dunita de tierra. Hizo un ID. No lo sabíamos. Tuvimos la dicha de que un vecino, un afgano, llamó al intérprete y dijo, mira, ahí el talibán puso un ID. Los chotios. Entonces, lo brutal de todo esto es, recuerda que los talibanes sabían unos meses atrás que nosotros veíamos esas banderas y las sacábamos. El ID se activaba sacando la bandera. Wow. Y ellos hicieron ese ID para que estuviera sujeto al pole y explotara. Entonces, pues, ¿a quién llaman? A Monty. Monty, tráete el CMD, el Seagull. A pescar. ¿A ti que te gusta pescar? A mí me gusta, pero ya tú sabes, con el corazón en la mano. Voy para allá con 2 team leaders. Con mi team leader, Morgan, y el otro era Gilbert. Corporal Gilbert. Vamos. Y llego ahí a la dunita, está la bandera y empiezo desde lejos a escarbar a ver si encontraba cable. Y el sargento viene y dice, Gilbert Morgan, get the hell out of here. Porque si explotaba, no iban a hacer un casualty, iban a hacer 3. Y esto es algo que me emociona, ¿verdad? Cuando lo testifico. Gilbert dijo, si Monty se va, nosotros nos vamos con él. Y se quedaron al lado mío. Wow. Tácticamente estúpido,
Pero me dio como un ánimo brutal. Porque Seguridad. yo dije, diantre, bro, estos tipos. Y se quedaron a los míos. Y el sargento, hablándole fuerte de allá, vénganse para acá, que si esto. Y yo, no, si Monty se va, nosotros vamos con él. Y entonces ahí chequeamos y vi los cables. Y entonces ahí confirmamos. Entonces el ID no siempre explota solamente por tú encontrar el cable y hacer algún tipo de manipulación. Pudiera pasar. Hay distintos tipos de ID. Pero de manera tan rústica, no había otra manera de un flashbang, qué sé yo. Y funcionaba. La cuestión es que funcionaba. Ellos los que menosprecian a esa gente son brillantes. Esa gente, con lo poco que tenían, mano. Cavernícolas prácticamente, muchos de ellos. Mano, sí. eran y digo los talibanes. Quiero ser bien enfático en esto, porque los locales eran tremendas personas, mano. Me gustaba porque había uno que me decía comandante, y entonces ellos son como los boricuas que pueden hacer la R bien. Sí, los árabes. Stanum y yo, Manum, Raúl. Y él desde allá, Raúl, como si fuera un boricua. Ajá. Y eran bien amables. Los locales afganos eran bien amables. Vuelvo y te digo, los talibanes, habían afganos, pero muchos también no eran ni de Afganistán. Y nada, corroboramos el ID. Llamamos a IOD, esperamos un rato y tengo el video cuando se explotó ese ID. E interesantemente, el que nos choteó me dijo, por favor, le dijo al intérprete, por favor, arréstenme. Porque el talibán siempre está mirando. Ok. Dicho y hecho. No lo arrestaron. Lo arrestamos. Ok. Él lo pidió. Porque ¿qué iba a decir el talibán? Les dijo. Lo arrestamos. Le pone los flexicos. Hacemos el teatro de que lo vamos a llevar arrestado, bla, bla, bla. Y de camino nos empiezan a disparar. Y era el talibán, ¿verdad? Que nos estaba viendo. Nadie resulta herido. Comenzamos el firefight, el intercambio de disparos. Se queda ahí, llega IOD. ¿Pero esto es un foot o ustedes? Nosotros era todo un foot. Hasta cuando arrestaban gente era... Todo era un foot. A jumpear con ustedes. Todo. Cuando llegaban los MRAPs, era porque era una unidad de MRAPs la que venían y si había una transportación bien lejos. Yo solamente me monté en 2 ocasiones en un MRAP. Y en una tuve la dicha de tener el Fistical y era el último. Y estaba vigilando atrás, el rear. Security atrás. Pero siempre era patrol a pie. Cuando te escuches que yo digo patrol, es a pie. Outro 11 era a pie. Y esto era, ok, les toca Miramar. Y patrol es caminar a esperar contacto. Nosotros íbamos a buscar contacto, que te dispararan para entonces nosotros contraatacar. Y eso era lo tu que primer contacto. Ajá. ¿Cómo es esa experiencia? Pues mira, mano, recuerdo cuando nosotros llegamos al Patrol Base Sokolowski, Sox, llegamos allí, empezamos a hacer sacos de arena de cero. Llegamos allí, estaban los que íbamos a sustituir, que no me recuerdo honestamente qué unidad qué era. batallón era, qué unidad. Ellos estaban aborrecidos, locos por irse ya. Tú los veías ¿verdad? En cómo estaban ya cansados, habían muerto varios de ellos, de su platoon. Y comenzamos a patrullar. Para los que no saben, el platoon está constituido de 3 escuadrones, First, Second and Third Squad. Y entonces un escuadrón coge el post. Ese día, por esas 24 horas tienen post. Ese día el que tiene post, esto es un ejemplo, el Second Squad es el que patrulla. O sea que sale generalmente 1 o 2 veces al día. Sale por la mañana, hace un patrol y por la tarde hace otro patrol. Y el tercero que esté libre ese día está en QRF, que es Quick Response Force. O sea que si los que están afuera están pinned down bien fuerte o lo que sea, pues salen entonces. Tienen que estar como que chilling el día, pero con todos los chalecos ready por si algo pasa. Y así es la rotación. Ok. Pues me recuerdo que comenzamos a patrullar. Esas primeras, ¿verdad? Patrulladas no eran muy lejos. Era para ambientarnos y los que estábamos sustituyendo nos decían, mira, desde aquella casa tenemos siempre mucho contacto, tengan cuidado, esta gente de acá son friendlies. Nos estamos familiarizando con el AO. Pero llega la misión, que fue como semana y media, 2 semanas, entre eso exactamente. Rápido. Fue rápido, la primera misión. Cuando salimos, recuerdo que fue una misión que duró 20 horas, desde las 4 hasta las 10 de la noche.
Y ahí fue mi primer contacto. Recuerdo, mano, que salimos a las 4 de la mañana y yo era el pointman. Yo tenía el CMD, salimos y yo estaba on edge, siempre on edge. Cualquier sonido que escuchaba, paraba, hacía un hold. Ujú. Pero entonces los mismos que ya estaban ahí decían, no, sigue. Tenemos una misión, pushing, keep pushing. Si ves algo que sea muy obvio, pero ¿cómo tú sabes que algo es obvio? Si tienes los MVG, estás de noche, todavía no ha amanecido, sientes un beep en el CMD, ¿me entiendes? Ujú. Anyway, pues seguí. Asustado, señor, que no pise una bomba y me Ujú. explote. Después uno va bajando las defensas. Después uno va bajando peligrosamente las bajas Ujú. después, lamentablemente. Yo diría después de las 6 cuando empieza a salir el sol. Escuchamos el primer fuego, ¿verdad? Los que no saben, ¿verdad? Se escucha siempre el plomo primero. Tú escuchas como un firecracker, un petardo que te cae al lado. Hace pa, pa. Y después escuchas el tu de los disparos a la distancia, como el plomo va más rápido Ujú. que el sonido. Y entonces comienza el intercambio. Fue una experiencia, ¿verdad? Pompeada, porque estamos hablando de que tú no estás solo, tú tienes un platoon contigo más los attachments. O sea, que éramos un corillo de gente en una misión. Entonces tú te sientes como que pompeado y que por fin ya no eres un boot, como dicen, ¿sabes? Ya por fin estamos en combate. Ujú. Ese día, honestamente, tuvimos más de 4 intercambios de disparos. Esto era pushing, nos disparaban, nosotros íbamos en dirección a ellos pushing, ellos se retiraban, se acababa, nos fumamos el cigarrillo, bajamos las defensas y después otra vez seguíamos patrullando y nos volvían a disparar. Y ese día no cogieron ningún casualty ni... No. Y ese día fue Y que... ustedes impartían Sí, casualties. sí. Ese día fue que yo dije, yo no voy a vivir. Porque yo dije, esto empezó así, la primera misión. Y te digo, fue de las peores en el deployment. La primera misión, no sé si fue que fue El welcome. el welcome, que yo dije, así va a ser esto. Ujú. Y yo dije, va a estar fuerte entonces. Y nada, fue un día largo. Veíamos los talibanes de lejos, ¿verdad? En los techos. Pero siempre para el frente. Entonces, el lieutenant que nosotros teníamos nunca había ido a combate. Ok. O sea que a los lieutenants les gustan las medallas y Claro. vamos para el frente. Y todo el mundo, muy diablo. Y entonces, pero nada. Los talibanes sabemos que se le dio de baja a más de uno. Pero ellos, ¿qué hacían? Ellos venían en motor y se llevaban los cuerpos. ¿Y sabes quién? ¿Ah? ¿Sabían quiénes? Honestamente, no. Es que éramos muchos disparando. Yo estoy seguro que en ese primer firefight yo no le disparé a nadie. Ok. Yo En disparaba a las ventanas, exacto. Yo disparaba a las ventanas o a los huecos donde yo veía los edificios donde estaban los que estaban de negro, por decirlo así. Ujú. Llega el momento en el cual estábamos tan pinned down de al frente y del flank, el right flank, que pues llamamos a los Apache y a Air Support y disparan, ¿verdad? Desde Fuego el aire. artificial. Y el primer muerto que vi, ¿verdad? Un talibán, tenía un RPG al lado, tenía un rifle, se notaba que eran más. Ok. Pasa que no les dio tiempo a llevárselo cuando llegamos. Hacimos el BDA, ¿verdad? El Battle Damage Assessment. Ujú. Hacemos una investigación. Para los que no saben, nosotros hacemos una investigación de lo que no es que, ¿verdad? Así metódicamente, pero sí cogemos No, y de ahí salen muchos videos Sí, fuertes. Y sí, los he visto. cogemos las huellas de la persona, el iris, si le queda, en ese no le quedaba el iris. Le dan las 2 orejas solamente. ¿Cuál fue? Literalmente tenía un hueco aquí, completo. Que le cayó el round. Sí, el round de air. O sea, lo que baja por allá, lo que baja de allá. ¿Y no cuál son fue tu 5.56. impresión? O sea, el choque con... A mí me gustaban los BDA. ¿De verdad? Me gustaba ver los BDA porque... Y no era que me alegraba por el difunto, pero era interesante. Si quieres ver este episodio completo de Behind the Lines, pasa por ladiestra.com y suscríbete al contenido exclusivo de La Diestra. Ya van a tener este nuevo exclusivo mío y el de todos los otros talentos. Así que es muy importante. Esto es una entrevista maravillosa. Tocamos la vida entera de mi amigo Luis Montañez,
desde su niñez hasta ir a los lugares más peligrosos en Afganistán y servir con el United States Marine Corps como infantero. Y esta va a ser la primera de muchas entrevistas como esta que vamos a estar haciendo 2 veces al mes. Y para que usted pueda disfrutársela en su totalidad, tiene que pasar por ladiestra.com y suscribirse a la página oficial de La Diestra. Nos vemos allá.